¿Qué harías si las personas más cercanas a ti, las que más amas y en las que confías, se volvieran contra ti, queriendo quitarte tu dignidad, tu fortuna y hasta tu esencia misma? Esta es una historia de traición, guerra emocional y la fuerza inesperada de una mujer llevada al límite. Acompáñame en este viaje de dolor, venganza y, al final, redención. No olvides comentar desde dónde nos ves. Vamos a empezar. He pasado los últimos años de mi vida viendo cómo todo se me escapa de las manos. Tengo 72 años y la soledad ya no me es extraña. Cuando me miro al espejo, no veo a la mujer vibrante que alguna vez fui, llena de sueños y esperanzas para el futuro. No. En cambio, veo a una mujer cansada, moldeada por la dureza de la traición, por un río interminable de errores, arrepentimientos y sacrificios que me siguen como sombra. Vivo sola ahora, en una gran mansión aislada que ya no me da alegría. Mi exesposo Juan y yo construimos esta casa juntos. Estuvimos casados casi 30 años, pero el amor que teníamos se desvaneció hace mucho. Lo reemplazaron tensiones, acusaciones y silencios. Él se fue cuando Samantha, mi hija, aún era adolescente. Ella estaba enojada conmigo entonces, molesta porque traté de protegerla de ese muchacho, que no era bueno para ella. No lo sabía en ese momento, pero él no solo era problema, fue lo que destrozó mi relación con ella para siempre. Samantha se fue a vivir con su papá tras el divorcio. No quería estar bajo mi techo, no con todas mis reglas y restricciones. Pensaba que yo era controladora, siempre diciéndole qué hacer, siempre tratando de guiarla por el camino correcto. Esa fue la última vez que realmente me necesitó. Después de eso, se alejó. Se volcó hacia Juan, quien supongo le daba todo lo que quería, y yo me quedé aquí, sola. Nunca pensé que volvería, jamás. Después de todos estos años, creí que estaba bien con su papá, viviendo su vida, metiéndose en líos por su cuenta, lejos de mi alcance. Pero, como suele pasar en la vida, me lanzó una curva inesperada. Samantha tocó a mi puerta a los 33 años, sin trabajo, sin perspectivas, sin dónde quedarse. Quería volver a vivir aquí, y yo, tontamente, lo permití. Era diferente ahora, pero igual en muchos sentidos. La niña que crié, la que solía necesitarme, se había convertido en alguien que apenas reconocía. Era descuidada, irresponsable y totalmente dependiente de mí. Su presencia, antes reconfortante, ahora era irritante, un recordatorio de mis fallas como madre. Y entonces hice lo que cualquier madre haría. Intenté ayudar. Le presté mi carro, mi posesión más valiosa, esperando que le diera algo de independencia, un poco de responsabilidad. Nunca esperé lo que vino después. Sucedió un viernes por la noche. Solo una semana después de que le di el carro, Samantha llegó tarde. El carro todo rayado y abollado. Ella estaba bien, pero el vehículo estaba dañado. Lo siento, mamá, dijo. Pero su tono era plano, sin una pizca de arrepentimiento en su voz. Le pregunté qué pasó, pero apenas me miró mientras pasaba de largo, subiendo las escaleras sin darme mucha explicación. Intenté mantener la calma. De verdad, lo intenté. Pero cuando salí a ver el daño, sentí que la sangre me hervía. Había trabajado toda mi vida por ese carro, todo lo que tenía. Cada peso que gané, lo puse para asegurarme una vida de comodidad y lujo. Y ahí estaba ella, tratándolo como si no valiera nada. La llamé, mi voz temblando de frustración. ¿Qué demonios le pasó al carro? Samantha se detuvo, se dio la vuelta y por primera vez en mucho tiempo me miró directo a los ojos. «Es solo un carro, mamá. No es como si hubiera arruinado mi vida. Mi corazón se hundió. Un carro. No puedes ni cuidar las cosas más simples. Y todavía no lo entiendes. Ya no eres una niña, Samantha. Es hora de que madures». Ella puso los ojos en blanco, cruzando los brazos. «Eres demasiado controladora.
¿sabes? Ya no soy una pequeña. Tal vez tú eres la que necesita cambiar. Tal vez tú estás envejeciendo, perdiendo la cabeza. Tal vez tú necesitas ayuda. Y luego se fue furiosa. En ese momento, mirando el lado abollado de mi carro, me di cuenta de cuánto había perdido, no solo el carro, Masata, sino a mi hija. Ya no me respetaba, no le importaba y ¿para qué? Porque traté de protegerla, porque la amaba demasiado. Sentí que todos mis años de sacrificio, de intentar evitar que cayera en las mismas trampas que yo, habían sido en vano. No sé qué me pasó después de esa conversación. Había soportado demasiado por años. La dejé salirse con la suya en todo. Me manipuló. Me hizo sentir culpable. Me hizo creer que yo era el problema, pero ya no más. No iba a ser su tapete nunca más, ni para ella ni para nadie. Esa noche, mientras estaba en la cama mirando el techo, el peso de todo me aplastó. No solo estaba enojada, estaba humillada, con el corazón roto y totalmente harta. Había pasado mi vida intentando hacer felices a todos, arreglando todo lo que salía mal. ¿Pero a qué costo? ¿Dónde estaba el respeto por mí? ¿Dónde estaba Mshtimu? ¿Dónde estaba el amor? A la mañana siguiente, desperté con una nueva claridad. Un plan comenzó a formarse en mi mente y me di cuenta de que la única forma de recuperar mi vida, mi felicidad, era hacer un movimiento audaz. Uno que no solo sorprendería a Samantha, sino que le mostraría hasta dónde estaba dispuesta a llegar para proteger lo que quedaba de mí. Sabía lo que tenía que hacer ahora. No sabía cómo resultaría, pero ya no iba a ser la víctima. Era hora de tomar el control. Al día siguiente de que Samantha arruinara mi carro, tomé una decisión que lo cambió todo. Por años traté de convencerme de que tal vez, solo tal vez, ella maduraría, que las cosas mejorarían. Pero me di cuenta en ese momento tranquilo, mientras miraba por la ventana, que si no tomaba el control ahora, podría perderme por completo. Estaba cansada de que me trataran como desechable, como si siempre fuera yo la que estaba mal. Samantha bajó las escaleras más tarde esa mañana, con los ojos aún pesados de la noche anterior, pero apenas me reconoció. Su actitud despreocupada estaba en pleno efecto. Estaba tan acostumbrada a salirse con la suya, ya no lo soportaba más. ¿Acaso te importa esta casa?, pregunté. Mi voz firme. Mi paciencia se estaba agotando. Ella se volvió hacia mí, con expresión vacía. Me importa tener un techo sobre mi cabeza, murmuró, tomando una taza de café del mostrador. ¿Y qué más? Vienes aquí, arruinas mi carro y ni siquiera pestañeas. ¿Entiendes cuánto duele eso? Samantha hizo una pausa, sus ojos titilando entre molestia y algo de culpa. Pero la culpa no duraba mucho con Samantha. Resopló, poniendo los ojos en blanco. Por favor, siempre haces esto. Actúas como si todo fuera tan importante. Es solo un carro. Es solo un pequeño daño. ¿Por qué eres tan dramática? Sentí un dolor agudo en el pecho. Ahí estaba otra vez. Me veía como débil, como demasiado emocional, como alguien a quien podía empujar. Mi enojo creció, pero tenía que mantener la calma. Tenía que estar enfocada. No podía dejar que me manipulara otra vez. ¿Crees que eso es todo? Samantha, me puse de pie. Mi voz firme, pero estable. Trabajo por todo lo que tengo. Todo en esta casa está aquí porque yo lo hice posible. Y tú llegas como si fuera tuya, como si yo fuera tu cajero automático. Ya no puedo seguir así. Estoy harta de ser tu tapete. Me miró, con una sonrisa burlona en los labios. Entonces, ¿qué me vas a echar? ¿Me mandarás con papá? Hazlo entonces. No me importa. Negué con la cabeza. Mi corazón dolía por la frialdad de sus palabras. No, Samantha, te estoy dando un ultimátum. Te quedas aquí y vas a encontrar un trabajo. Vas a empezar a hacerte responsable de ti misma. Vas a dejar de usarme como tu red de seguridad. Sus ojos se abrieron un poco y por un momento vi un destello de sorpresa.
quizás hasta miedo. Pero luego cruzó los brazos, enderezando los hombros como lista para pelear. ¿Y si no lo hago? ¿Qué vas a hacer entonces? ¿Me vas a dejar en la calle? Sentí las paredes cerrándose a mi alrededor, pero seguí adelante. Si no consigues un trabajo, Samantha, vendo esta casa, me mudo a un lugar más pequeño y te doy un mes para que lo resuelvas o tendrás que irte. Ya no te voy a mantener así. He tenido suficiente. Me miró fijamente, sus labios apretados en una línea delgada. Podía ver su mente trabajando, procesando mis palabras. No estaba segura si me creía o si pensaba que era una amenaza vacía, pero lo decía en serio. Por primera vez en mucho tiempo, lo decía en serio. No puedes estar hablando en serio, dijo, sacudiendo la cabeza. Solo lo dices para controlarme, para hacerme sentir pequeña. Pero no lo harás. Amas demasiado esta casa. Nunca la venderás. Estás equivocada, dije, mi voz sin titubear. No lo hago por ti, lo hago por mí. No puedo seguir viviendo así, pretendiendo que todo está bien, cuando no lo está. Por primera vez en años, sentí que estaba defendiendo mi posición. No tenía idea de qué pasaría después, pero sabía que no podía seguir dejando que me tratara como invisible, como si no importara. Samantha se quedó allí, en silencio por un momento. Luego, sin decir otra palabra, se dio la vuelta y se fue. No sabía si estaba enojada, confundida o simplemente indiferente, pero no me importaba. Yo había dicho lo que necesitaba decir. Más tarde ese día, hice la llamada. Contacté a un agente inmobiliario y comencé el proceso para vender la casa. La decisión se sintió como un peso que se levantaba de mis hombros, pero también como una puerta que se cerraba de golpe. No estaba segura de qué haría después. La casa había sido mi hogar por tantos años, pero mientras más lo pensaba, más me daba cuenta de lo asfixiante que se había vuelto. Esta casa estaba llena de recuerdos. Recuerdos de una vida que ya no encajaba con la mujer que me estaba convirtiendo. Esa noche me acosté mirando el techo, pensando en todo lo que había pasado, los años de matrimonio, las largas horas trabajando, los interminables intentos de arreglar lo que estaba roto, pero nada se sentía bien. Mi hija se había convertido en alguien que no reconocía, era egoísta, con derecho, y no parecía importarle nada más allá de su propia comodidad. No podía dejar que siguiera pisoteándome, no podía dejar que destruyera todo por lo que había trabajado, pero lo que más dolía era que ella ni siquiera lo veía. No me veía, no le importaba lo que había sacrificado, y aún así esperaba que le diera todo. Sentí un fuego creciendo dentro de mí, una determinación que no había sentido en años. Era hora de tomar el control de mi vida otra vez. No sabía qué vendría después, pero ya no iba a ser pasiva. No dejaría que ella o nadie más me pisoteara. Al cerrar los ojos, me di cuenta de algo. No se trataba solo de la casa, sino de recuperar mi poder, y lo que viniera después. Estaba lista para enfrentarlo, pero no tenía idea de que la tormenta apenas comenzaba. Los días tras mi ultimátum se sintieron como una avalancha, todo cayendo cuesta abajo, amenazando con aplastarme. Samantha apenas me hablaba, encerrándose en su cuarto como si no hubiera dicho nada. Sabía que estaba enojada, pero siempre lo estaba. Ese era su estilo. Nunca le gustaba que le dijeran qué hacer. Nunca le gustaba rendir cuentas. Y aún así, aquí estaba yo, intentando hacer lo único que podía ayudarla, obligarla a valerse por sí misma. Tampoco era fácil para mí. Había pasado mi vida atendiendo las necesidades de otros Juan, Samantha, incluso mis amigos que me pedían consejos o ayuda, y yo dejaba todo para estar ahí. Era en quien todos confiaban, pero ¿quién confiaba en mí? Fue un trago amargo darme cuenta de que nunca pedí nada a cambio, y ahora enfrentaba las consecuencias de eso. El silencio de Samantha era un arma, una que usaba con precisión
No necesitaba decir nada para hacerme sentir como la villana. La forma en que me evitaba, cómo se negaba a levantar un dedo en la casa, era un mensaje claro: no importa. Parecía decir. Pero luego, una semana después, hizo su jugada. Juan me llamó esa noche, su voz áspera y cansada, el tono desencadenando una ola de frustración en mi pecho. No habíamos hablado mucho en años recientes, salvo algún intercambio tenso sobre el bienestar de Samantha. Siempre esperé que la separación entre nosotros fuera definitiva, que él seguiría su camino y me dejaría hacer lo mismo. Pero ahora estaba al teléfono y ya podía escuchar la preocupación en su voz. Marlena, tenemos que hablar de Samantha, dijo, sus palabras deliberadas. ¿Qué pasa con ella?, respondí, mi paciencia ya al límite. He dejado mi posición clara. Juan se queda aquí, bajo mi techo, y va a conseguir trabajo. No soy su niñera, lo sé, pero está en un mal momento, dijo, su tono volviéndose más insistente. Estás siendo dura con ella. No es la misma de antes. Está batallando. Marlena, creo que deberías reconsiderar tu ultimátum. Batallando, me burlé. Tiene 29 años. Ya no es una niña. He hecho todo lo que pude por ella. Juan, y mira dónde estamos ahora. Hubo una pausa larga al otro lado de la línea. Marlena, necesitas entender algo. Ella ha estado diciendo cosas sobre ti. Está preocupada por ti. Dice que estás perdiendo la cabeza, que ya no piensas con claridad y quiere asegurarse de que estés bien. Sentí un nudo en el estómago. La familiar rabia creciendo dentro de mí. ¿De qué demonios estás hablando? Ella cree que tal vez necesitas ayuda profesional, continuó, su voz un poco más suave, pero las palabras golpeaban como puñales. Está preocupada porque estás envejeciendo. Marlena, ya no eres la mujer de antes, y tal vez, es hora de que des un paso atrás y busques ayuda. Por tu propio bien. Mis manos temblaban mientras apretaba el teléfono. Ya había escuchado esto antes, pero no venía de ella. Esta vez venía de él, el hombre que me dejó, el que nunca entendió mis sacrificios, mis luchas. El mismo que me falló en todos los sentidos posibles. ¿Crees que necesito ayuda?, pregunté, mi voz baja y mortalmente tranquila. Después de todo lo que he pasado, todo lo que he hecho por esa niña, ¿crees que necesito ayuda? Solo digo que tal vez es hora, insistió Juan. Ella está haciendo planes para ayudarte a recibir el cuidado adecuado. Marlena, solo quiere lo mejor para ti. Quise gritar, tirar el teléfono al otro lado de la habitación, pero no podía. Tenía que mantener la compostura, tenía que mostrarle que no era la mujer frágil, confundida, que él pensaba, que seguía siendo la mujer que construyó todo con sus propias manos. Estoy bien, Juan. No necesito la ayuda de nadie, ni la tuya, ni la de Samantha. Soy perfectamente capaz de tomar mis propias decisiones. Pero al colgar el teléfono, mi mente corría. Estaban conspirando contra mí juntos, Juan y Samantha, trabajando en equipo para despojarme de mi dignidad, mi libertad. Querían tomar el control de mi vida. Pensaban que era vieja, débil y tonta. Estaban equivocados. Y sabía que si no actuaba rápido, lo lograrían. Me obligarían a ir a alguna clínica, un lugar donde pudieran cuidarme, y mi riqueza sería suya para administrar todo. Mi dinero ganado con esfuerzo, mi futuro, mi autonomía, todo perdido. No podía permitir que eso pasara, no después de todo lo que había soportado, no después de todo por lo que había luchado. Al día siguiente, Samantha me confrontó. Estaba en la cocina, con los brazos cruzados, su expresión la de alguien que sabía que había ganado. Podía ver la arrogancia en sus ojos, la creencia de que ella tenía el control. Probablemente imaginó que me rendiría, que me disculparía por ser dura, que volvería a ser la madre que ella podía manipular. Pero ya no era la misma mujer. Había cambiado.
y ella estaba a punto de aprenderlo. No quiero pelear más. Mamá, dijo Samantha, su voz suave y desarmadora. Solo quiero que veas que estoy intentando. De verdad, lo intento. Quiero que estemos bien. Hemos pasado por tanto. Estoy preocupada por ti. Sé lo que estás haciendo. Dije, mi voz firme. ¿No estás intentando ayudarme? Samantha, estás intentando controlarme. Igual que él, su rostro vaciló por un segundo, pero rápidamente recuperó la compostura. No es cierto. Te quiero, mamá. Pero ya no eres la misma. Solo estoy cuidándote. Reí con amargura. ¿Cuidándome o cuidándote a ti misma? El silencio se extendió entre nosotras, denso y sofocante. Por primera vez en años, vi una grieta en su armadura. No sabía cómo responder. Pensó que cedería, que me disculparía por ser demasiado controladora, pero no iba a retroceder. No esta vez. Estaba harta de ser su víctima, harta de ser su peón. Los siguientes días pasaron en una neblina. Mantuve mi distancia de Samantha. Sabía lo que ella planeaba. Ya había puesto sus ojos en lo que quería: mi dinero, mi casa, mi vida. Pero lo que no sabía era que yo ya había comenzado a tomar mis propios pasos. Empecé a revisar mis finanzas, todo por lo que había trabajado. Y haciendo planes, no iba a dejar que ella o Juan me quitaran nada. Pero incluso mientras lo hacía, sentía un temor creciendo en mí. ¿Y si ya era demasiado tarde? ¿Y si ya habían puesto todo en marcha? La batalla apenas comenzaba y no tenía idea de a dónde me llevaría. Pero una cosa estaba clara: estaban a punto de aprender hasta dónde estaba dispuesta a llegar para proteger todo lo que tenía. Los días se arrastraban y cada momento se sentía más pesado que el anterior. No podía escapar de la sensación abrumadora de estar siendo sofocada por Samantha, por Juan, por sus manipulaciones. Era como si las paredes se cerraran sobre mí y la única salida era pelear para abrirme paso. Samantha, a pesar de sus intentos previos de fingir preocupación, mantuvo su distancia. Era casi como si estuviera esperando que colapsara, que le rogara perdón, que la dejara volver a mi vida, como si todo estuviera normal. Pero nada era normal, no más. Ella había cruzado una línea, y ahora ya no era mi hija, al menos no de la manera en que solía serlo. No podía seguir fingiendo que todo estaba bien, que ella era la misma niña que alguna vez abracé, la que solía correr a mis brazos cuando tenía miedo. Esa niña ya no existía. Y yo tenía que aceptarlo. Mientras los días pasaban, me sumergí en mis planes. Contacté a un abogado, alguien que me ayudara a proteger mis bienes, mi casa, mi futuro. No iba a dejar que Samantha o Juan me quitaran nada. Había trabajado demasiado, sacrificado demasiado. Cada peso que gané, cada noche que pasé despierta, preocupada por cómo pagar las cuentas. Todo eso era mío y no iba a dejar que me lo arrebataran. Pero mientras más profundizaba en mis finanzas, más miedo sentía. ¿Y si ya habían hecho algo? ¿Y si ya habían encontrado una forma de controlarme? La paranoia se apoderaba de mí. Pero no podía parar. Tenía que seguir adelante. Tenía que ser más lista. Samantha, mientras tanto, seguía con su rutina. Entraba y salía de la casa como si nada hubiera pasado, como si mi ultimátum no significara nada para ella. Me dolía verla tan indiferente, tan desconectada. ¿Acaso no entendía lo que estaba en juego? ¿No veía que esto era por su bien también? Una noche, mientras estaba en la sala mirando papeles, escuché sus pasos bajando las escaleras. Entró con una bolsa de tacos que había comprado y los puso en la mesa sin decir nada. «Traje comida», dijo, casi como si fuera una ofrenda. La miré, sorprendida, pero no dije nada. Era un gesto pequeño, pero significaba algo. Tal vez estaba intentando, a su manera. «Gracias», murmuré, sin querer darle demasiada importancia. No quería bajar la guardia, no todavía.
Nos sentamos a comer en silencio, los tacos calientes llenando el aire con un aroma que me recordaba las noches en que solíamos comer juntas. Hace años, pero ese recuerdo era lejano, casi como un sueño. ¿Sigues pensando en vender la casa?, preguntó de repente. Su voz era tranquila, pero había un dejo de preocupación. Sí, respondí, sin mirarla. Si no cambias, no tengo otra opción, no puedo seguir así. Ella asintió lentamente, mirando su plato. No quiero que la vendas, dijo en voz baja. Esta casa es todo lo que tenemos. Sus palabras me tomaron por sorpresa por primera vez. Sonaba como si le importara, pero no podía confiar en ella. No todavía. Entonces demuéstramelo, dije. Mi voz firme. Consigue un trabajo. Hazte responsable. No quiero palabras. Quiero hechos. Ella no respondió, solo asintió de nuevo. El silencio volvió. Pero esta vez no era tan pesado. Tal vez. Solo tal vez. Había una esperanza, pero no podía permitirme ser demasiado optimista. Había aprendido, a la mala, que confiar demasiado podía costarme todo lo que había construido. Los días siguientes fueron una mezcla de tensión y calma. Samantha empezó a salir más, buscando trabajo. O al menos eso decía. Yo no la presioné, pero tampoco le di tregua. Sabía que tenía que ser firme. Mientras tanto, mi abogado me mantenía al tanto. Juan no se había rendido, seguía insistiendo en que yo necesitaba ayuda, que no estaba bien. Incluso sugirió que podrían buscar una evaluación médica, como si yo estuviera loca, como si no pudiera decidir por mí misma. Cada palabra suya era como un puñal en mi orgullo. ¿Cómo se atrevía a cuestionar mi capacidad? Yo, que había levantado esta familia con mis propias manos, que había trabajado día y noche para darnos una vida digna, pero no iba a dejar que sus palabras me derrumbaran. Tenía que mantenerme fuerte. Por mí, por mi futuro. Una tarde, mientras revisaba documentos en mi escritorio, recibí una llamada inesperada de mi abogado. Marlena, tenemos un problema, dijo, su voz seria. Juan está tratando de presentar una demanda. Dice que tienes problemas mentales y que no puedes manejar tus asuntos. Mi corazón dio un vuelco. Esto era más que una amenaza. Era un ataque directo a mi libertad, a mi vida. ¿Qué podemos hacer?, pregunté, tratando de mantener la calma. Necesitamos prueba de que estás en pleno uso de tus facultades y tenemos que actuar rápido, respondió. Esa noche no dormí. Mi mente no paraba de dar vueltas. ¿Cómo había llegado a esto mi propia familia, las personas que más amaba? Tratando de destruir lo que había construido, pero no iba a rendirme. No después de todo lo que había pasado. Al día siguiente, me reuní con mi abogado. Me sugirió hacerme una evaluación médica independiente, algo que demostrara que estaba perfectamente bien. Acepté. Aunque la idea me llenaba de rabia, ¿por qué tenía que probar mi cordura? ¿Por qué tenía que defenderme de estas acusaciones absurdas? Pero sabía que no había otra opción. Tenía que pelear. Mientras tanto, Samantha parecía estar cambiando, poco a poco. Un día llegó a casa con una noticia inesperada. Conseguí un trabajo, dijo, casi tímida. Es en una cafetería, no es gran cosa, pero es algo. La miré, sorprendida. No esperaba esto tan pronto. Eso es bueno, dije, manteniendo mi tono neutral. Pero no es suficiente. Tienes que seguir adelante. Ella asintió, sin discutir, lo cual era raro. Tal vez mi ultimátum estaba empezando a funcionar. Tal vez, por fin, estaba entendiendo. Pero no podía bajar la guardia. No con Juan al acecho, tratando de quitarme todo lo que había construido. La evaluación médica salió bien. Como esperaba, el doctor confirmó que estaba en pleno uso de mis facultades, que no había nada de qué preocuparse. Cuando mi abogado presentó los resultados, la demanda de Juan empezó a desmoronarse,
pero sabía que no se rendiría tan fácil. Juan nunca dejaba las cosas así nomás. Siempre encontraba una manera de seguir peleando. Y luego vino el siguiente golpe. Una carta llegó, no de Juan, sino de su abogado. Decía que Juan estaba considerando vender su parte de la casa que construimos juntos hace tantos años. Legalmente, tenía derecho a la mitad del valor y planeaba reclamarlo. La noticia me golpeó duro. Había luchado tanto por mi independencia, mi dignidad, mi control sobre mi vida. Y ahora Juan quería quitarme algo más. La casa, el único lugar que era mío, donde había puesto todo mi corazón. No se trataba solo del dinero. No del todo. Era el principio. Era Juan recordándome que aún podía quitarme algo. Me quedé en silencio, procesando la noticia. Sería una batalla legal, sin duda larga. Él sabía que no podía permitirme otra pelea en tribunales. Sentí la ansiedad de siempre, pero la aparté. Había peleado esta pelea antes y podías hacerlo de nuevo. No, dije con firmeza al abogado por teléfono. Dígale al señor Ramírez que no pienso vender la casa. Si quiere su parte, que lo lleve a la corte. No me dejaré intimidar para rendirme. El abogado suspiró, claramente decepcionado. Muy bien, le informaré de su decisión. Colgué y me quedé en silencio un momento, mis dedos apretando el teléfono con fuerza. No me sorprendía el último movimiento de Juan. Era exactamente lo que esperaba. No había terminado. No me dejaría tener la última palabra, pero la verdad era que yo no iba a retroceder. Había luchado por mi libertad, mi vida. Y ahora lucharía por la casa que construí. No dejaría que me la quitara también. Los siguientes días fueron un torbellino de papeles, consultas legales y más cartas del abogado de Juan. Era como estar de nuevo en el ojo del huracán, luchando por mi derecho a vivir como quería. Pero esta vez era diferente. Esta vez estaba lista. Ya había sobrevivido lo peor. Ya había recuperado el control de mi vida. La casa, aunque llena de recuerdos dolorosos, era mía ahora, y la defendería con todo lo que tenía. Pero incluso mientras me preparaba para la próxima ronda, no podía evitar sentir un orgullo silencioso. Había llegado tan lejos, había sobrevivido, y seguiría sobreviviendo, sin importar qué. Mientras miraba por la ventana, viendo el sol ponerse, me di cuenta de algo. No era solo una pelea por la casa, o por mis finanzas, o por mi futuro. Era una pelea por mi paz mental, y estaba lista para ganar. Sin importar qué viniera, enfrentaría lo que fuera con la frente en alto, porque ya había probado algo más importante, que yo tenía el control de mi propia vida, y eso valía más que cualquier cosa. La pelea por la casa no era algo que había anticipado. Después de la resolución en la corte, sentía que todo por lo que había trabajado, la paz, la tranquilidad, la estabilidad que luché por recuperar, se me estaba escapando de las manos otra vez. Juan dejó claro que no estaba listo para rendirse, y esta vez no se trataba solo de él o Samantha, tratando de manipularme. Esto era por su codicia, su deseo de siempre tener control sobre algo, sin importar lo que costara. Yo ya había decidido, no iba a vender. No podía, no después de todo. Esta casa, este lugar, era mi última pieza de independencia. No era solo un edificio, era un símbolo de todo por lo que había luchado. Pero mientras los días pasaban y el abogado de Juan enviaba una carta tras otra, sentía la presión creciendo. Tenía que responder, tenía que contraatacar, o perdería todo lo que había reconstruido con tanto esfuerzo. No sabía cuánto tiempo podría seguir así. Los costos legales me estaban comiendo viva, y el constante bombardeo de cartas y amenazas me agotaba. Había pasado por esto antes, pero esta vez se sentía diferente. Esta vez no era solo por mí, era por mi futuro, mi paz. La vida que quería llevar. Había pasado demasiados años siendo arrastrada por el lodo, por gente que no entendía que yo era capaz de tomar mis propias decisiones,
Samantha permanecía callada, como lo había estado por semanas. Aún no había aceptado del todo los cambios entre nosotras. Podía ver el peso de la situación en ella, pero no sabía cómo manejarlo. Siempre había sido la que estaba en el fondo, la que dependía de mí, la que manipulaba la situación para que se ajustara a sus necesidades. Ahora tenía que enfrentar las consecuencias de sus acciones. Una tarde, después de una llamada particularmente estresante con mi abogado, me encontré parada en el porche otra vez, mirando el jardín. La paz de ese lugar parecía tan lejana, casi irreal en medio de todo lo que estaba pasando. Había pasado tantos años intentando proteger a mi hija, tratando de hacer las cosas bien para ella, para nosotras, pero estaba empezando a darme cuenta que la vida que quería para ella, la que soñé, se estaba desvaneciendo. No podía protegerla más. Ella tenía que aprender a valerse por sí misma. No estaba preparada para el golpe en la puerta esa noche. Cuando abrí, encontré a Samantha parada ahí, con la cara hinchada de tanto llorar. Por un momento, sentí una punzada de preocupación, pero luego habló y sus palabras me tomaron desprevenida. «Lo siento», dijo, su voz temblando. «He sido una idiota. Te he lastimado». Y ni siquiera me daba cuenta. No sabía qué decir. Había pasado tantos años intentando hacerla ver las consecuencias de sus elecciones, pero nunca lo había logrado. Y ahora, aquí estaba, finalmente admitiendo que estaba equivocada. «He sido egoísta», continuó, sus ojos húmedos, con lágrimas contenidas. «Estaba tan metida en mis propios problemas, en mi miedo a perderte, que no pensé en todo lo que has pasado. No vi que solo intentabas protegerme, hacer lo mejor para mí, y lo siento por todas las veces que te hice sentir que no importabas. Sí importas». Más que nada, no sabía cómo responder. Había esperado este momento, pero ahora que estaba aquí, no estaba segura. Sí podía soltar el enojo, el dolor, los años de frustración, pero había algo en sus ojos, en la forma en que hablaba, que me hizo creer que finalmente estaba entendiendo. «No espero que me perdones», añadió, limpiándose los ojos, «pero quiero intentarlo. Quiero arreglar las cosas. Quiero ser la hija que mereces». Hubo un silencio entre nosotras, el peso de todo lo que habíamos pasado flotando en el aire. Pero por primera vez en años, sentí que había una posibilidad de sanar. Tal vez no sería fácil. Tal vez no pasaría de la noche a la mañana. Pero esto era el comienzo de algo nuevo. «No sé si pueda olvidar todo, Samantha», dije suavemente, mi voz cargada de emoción. «Pero estoy dispuesta a intentarlo también. Lo tomaremos paso a paso». Ella asintió. Y por primera vez en mucho tiempo vi un destello de la persona que siempre esperé que fuera. No perfecta, no sin defectos, pero alguien que podía aprender, que podía crecer. Las siguientes semanas fueron más tranquilas. Samantha empezó a trabajar más duro en su empleo, llegando a tiempo, tomando más responsabilidad. No era fácil para ella. Tropezaba, cometía errores, pero cada vez se levantaba, lo intentaba de nuevo y daba otro paso adelante. Veía el cambio, aunque fuera lento. No era perfecto, pero era progreso. Mientras tanto, Juan seguía con sus intentos de obligarme a vender la casa. Cada carta de su abogado era como otro golpe, otro intento de romper mi voluntad. Pero no dejaba que me sacudiera. No iba a rendirme, no esta vez. Sabía que no podía cambiar el pasado, no podía deshacer los años de errores y arrepentimientos que nos habían llevado hasta aquí, pero también sabía que tenía control sobre mi futuro. Y si eso significaba mantenerme firme contra Juan, contra Samantha, contra cualquiera que intentara quitarme mi paz, entonces lo haría. Un día, mientras estaba en la mesa de la cocina con una taza de café, tomé la última carta del abogado de Juan. Ya me había preparado para este momento. No iba a retroceder. Doblé la carta.
La puse a un lado y dirigí mi atención a la ventana, viendo la luz del sol filtrarse entre los árboles del jardín. Por primera vez en mucho tiempo, sentí una calma apoderarse de mí. Había luchado por todo lo que tenía, por mi vida, mi dignidad, mi libertad. Y no dejaría que nadie me lo quitara. No ahora, no nunca, con el paso de los días. Sentía el peso del pasado levantándose lentamente. Había recuperado a mi hija, de alguna manera. Había recuperado mi vida, y ya no tenía miedo del futuro. Lo que viniera después. Estaba lista para enfrentarlo, porque esta vez no solo estaba sobreviviendo, estaba viviendo. Y nada, nadie podía quitarme eso. El sol empezaba a ponerse mientras estaba en la sala, mi mirada deteniéndose en las paredes familiares de la casa. Habían pasado meses desde la batalla en la corte, meses desde que todo cambió, y aún así sentía como si el tiempo se hubiera detenido. La casa estaba tranquila, más pacífica que nunca. La tensión constante que antes flotaba en el aire se había disipado, reemplazada por un silencio casi suave, un silencio que había luchado tanto por crear, un silencio que era mío para conservar. Samantha había avanzado mucho en poco tiempo. Su transformación no era drástica, no era de película, pero era real. Estaba trabajando ahora, ahorrando para su propio lugar, y por primera vez en mucho tiempo podía ver un futuro para ella. Estaba creciendo, aprendiendo a ser independiente, de una manera que una vez soñé para ella. No era fácil, pero era progreso. No era la misma niña que había intentado proteger por años. Y tal vez eso estaba bien. Tenía que encontrar su propio camino. Como yo lo hice. Ya no podía cargarla en mis hombros. La paz que teníamos ahora no era perfecta. Aún había silencios incómodos, resentimientos flotando en el aire de vez en cuando, pero había un entendimiento mutuo, una aceptación de que las cosas habían cambiado. Samantha ya no me veía como un obstáculo o alguien a quien manipular. No teníamos una relación perfecta, pero estábamos trabajando en ella, Juan. Por otro lado, era otra historia. Aunque había retrocedido en sus intentos legales por ahora, sabía que no debía creer que realmente había terminado. No había renunciado a intentar que vendiera la casa, a vender mi vida. Pero ya le había probado, a él y a mí misma, que ya no era la misma mujer que era cuando se fue. Él ya no tenía control sobre mí. Había luchado por mi derecho a vivir independientemente, y no dejaría que me lo quitara. No ahora, no nunca. Me levanté del sofá y caminé hacia la ventana, mirando el jardín. Era un lugar pequeño, tranquilo, pero era mío. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí gratitud por él. Las flores que planté con mis propias manos, los árboles que crecieron más altos cada año, todo era mío. Un testimonio de la vida que construí, una vida por la que luché contra viento y marea. Un golpe en la puerta me sacó de mis pensamientos. Me giré, dudando al principio, pero luego reconocí el rostro familiar en la entrada. Era Samantha, sosteniendo una caja pequeña en las manos, luciendo un poco nerviosa. «Mamá, ¿puedo entrar?», preguntó, su voz más suave de lo usual. Asentí, haciéndome a un lado para dejarla pasar. Dudó un momento antes de entrar, sus ojos recorriendo la habitación. Hubo un breve silencio antes de que hablara de nuevo, la caja aún apretada en sus manos. Encontré algo», dijo, su voz teñida de incertidumbre. «Es de cuando era pequeña. Pensé que querrías verlo». La miré con curiosidad mientras ponía la caja, con cuidado en la mesa del café. Cuando la abrió, una ola de recuerdos inundó mi mente. Adentro había fotos antiguas, imágenes de Samantha y yo cuando ella era niña, de un tiempo antes del dolor, antes de que la distancia entre nosotras creciera. Había una de nosotras en la playa, su sonrisa amplia mientras sostenía un caracol que encontró, otra de ella sentada en mis piernas, ambas riendo. Eran momentos que había olvidado, momentos antes de que todo se complicara. Tragué duro, sintiendo un nudo en la garganta.
Por un segundo, no pude encontrar las palabras. Ver estas fotos, estas imágenes de la madre e hija que éramos, despertó algo profundo dentro de mí. Estaba tan enfocada en el dolor, en la traición, que olvidé lo bueno, el amor que habíamos compartido. Recuerdo esto, dije en voz baja, tomando la foto de nosotras en la playa. Estabas tan feliz. Estábamos tan felices. Samantha asintió, sus ojos suavizándose. Lo sé. Yo también lo recuerdo. Mamá, extraño eso. Extraño lo que éramos. Las palabras flotaron entre nosotras, pesadas con el peso de todo lo que habíamos pasado, pero también llenas del potencial de lo que aún podíamos ser. Podía ver la sinceridad en sus ojos. Estaba intentando, de verdad intentando, y por primera vez en tanto tiempo, sentí una chispa de esperanza. Esperanza de que pudiéramos reconstruir, aunque significara empezar desde cero. Yo también extraño eso, respondí. Mi voz apenas un susurro, pero aún podemos tener algo, aún podemos encontrar un camino de vuelta. Se sentó a mi lado en el sofá, y por primera vez en mucho tiempo, éramos solo madre e hija otra vez. No teníamos todas las respuestas, no teníamos una relación perfecta, pero nos teníamos la una a la otra. Y eso era suficiente. El silencio entre nosotras no era incómodo esta vez, era pacífico. Mientras estábamos juntas, mirando las fotos antiguas, me di cuenta de que tenía algo que no había tenido en años. Paz. Había luchado por ella y la había ganado. El futuro seguía siendo incierto. Habría desafíos por delante y el camino no siempre sería fácil, pero había probado a mí misma, a Juan, a Samantha, que era fuerte, que era capaz, que yo tenía el control de mi vida y lo que viniera después. Lo enfrentaría a mi manera, con mi hija a mi lado. Ya no éramos solo madre e hija, éramos dos mujeres que habían aprendido a valerse por sí mismas, que habían pasado por el infierno y salido más fuertes. Juntas construiríamos un nuevo futuro, paso a paso. Y mientras el sol se ponía en otro día, sabía que lo peor había quedado atrás. La batalla había terminado. Y ahora, finalmente, podía descansar. Porque lo había logrado. La paz que tanto busqué era mía. Pero no todo estaba resuelto. Samantha y Juan no habían abandonado del todo. Aunque sus esfuerzos se habían debilitado por ahora, los conocía demasiado bien. Encontrarían una manera de intentar recuperar el control. Era solo cuestión de tiempo. Pero por ahora había paz. Una paz frágil. Pero paz al fin. Samantha, para mi sorpresa, empezó a hacer pequeños esfuerzos por ser responsable. Encontró un trabajo de medio tiempo en una librería. No era mucho, pero era un comienzo. No lo comenté, no la felicité. Tenía que saber, en el fondo, que esto era el inicio de algo mucho más grande. Tenía que aprender a valerse por sí misma, como yo aprendí a valerme sola después de que Juan se fue una noche. Mientras estaba en la mesa de la cocina, revisando unas cartas viejas que había pospuesto por años, escuché sus pasos acercándose. Se quedó en la entrada, sus ojos dudosos, pero ya no llenos de la arrogancia de antes. «Tengo un turno este fin de semana», dijo en voz baja, sus manos nerviosamente torciendo el borde de su suéter. «No es mucho, pero es un comienzo, ¿verdad?» Levanté la vista de la carta frente a mí, encontrando su mirada, su rostro, que antes estaba tan cerrado y a la defensiva, era más suave ahora, vulnerable de una manera que no había visto. «Es un comienzo», dije simplemente, sin querer presionarla demasiado. Esto no era algo que podía arreglar por ella, sin importar cuánto quisiera. Ella asintió, luego dudó antes de dar un paso más cerca. «Mamá, solo quiero que sepas que no quería que las cosas llegaran a este punto. No sabía cómo manejarlo y pensé que estaba ayudando, pero no era así». Sus palabras me golpearon como una ola, sorprendiéndome por su honestidad. Por tanto tiempo, yo había sido la que pedía disculpas,
la que se desvivía por arreglar las cosas, por tapar las grietas en nuestra relación. Pero escucharla admitir que estaba equivocada, que estaba dispuesta a reconocer el daño que causó, fue un momento que no esperaba. Lo sé, Samantha, dije, mi voz baja pero firme. Lo sé, y está bien, pero ahora tienes que empezar a hacerte responsable. Eso es todo lo que siempre he querido para ti. Ella asintió de nuevo, tragando con fuerza. Estoy intentándolo. Mamá, de verdad lo estoy. No sabía cómo sería nuestro futuro. No sabía si las cosas volverían a ser como antes, o si siquiera podrían serlo. Pero en ese momento hubo un cambio, un entendimiento nuevo entre nosotras, una especie de reconocimiento tácito de que ambas teníamos trabajo por hacer. Pero al menos ahora ella estaba intentándolo, y eso era más de lo que jamás esperé de ella. Las siguientes semanas se sintieron como un deshielo lento de viejas tensiones. Samantha mantuvo su distancia, pero de una manera menos confrontacional. Se enfocó en su trabajo, pasaba más tiempo fuera de la casa y podía ver cómo empezaba a cambiar poco a poco. No era un cambio drástico, no era una transformación de la noche a la mañana, pero había momentos, pequeños momentos, en los que veía destellos de la persona que podría ser, y eso me daba esperanza. Juan, por otro lado, se había retirado por completo tras el fallo de la corte. No intentó contactarme directamente, y su abogado dejó de enviar cartas amenazantes. Era como si el peso de la batalla legal finalmente hubiera aplastado su determinación. Me gustaría pensar que había terminado de intentar controlarme, que había aceptado el resultado, pero lo conocía demasiado bien. Nunca soltaba tan fácil. Una tarde recibí una llamada inesperada. Era del abogado de Juan. Solo quiero informarle que el señor Ramírez está considerando vender su parte de la casa que alguna vez poseyeron juntos, dijo, su voz educada, desapegada. Tiene derecho legal a la mitad del valor de la propiedad y tiene la intención de reclamarlo. La noticia me golpeó como un puñetazo en el estómago. Ya había luchado tanto por mi independencia, mi dignidad, mi control sobre mi vida. Y ahora parecía que Juan quería quitarme algo más. La casa. El único lugar que había sido mío, en el que había puesto todo mi esfuerzo, no era solo por el dinero. No del todo. Era por el principio. Era Juan recordándome que aún podía tomar algo de mí. Hice una pausa larga, asimilando la noticia. Sería una batalla legal, sin duda larga. Sabía que no podía permitirme arrastrar esto por los tribunales. Otra vez, podía sentir la ansiedad de siempre creciendo, pero la aparté rápidamente. Había peleado esta pelea antes y podía hacerlo de nuevo. No, dije con firmeza. Dígale al señor Ramírez que no tengo intención de vender la casa. Si quiere su parte, que lo lleve a la corte. No me dejaré intimidar para rendirme. El abogado suspiró, claramente decepcionado. Muy bien. Le informaré de su decisión. Colgué y me quedé en silencio un momento, mis dedos apretando el teléfono con fuerza. No me sorprendía el último movimiento de Juan. Era exactamente lo que esperaba. No había terminado, no me dejaría tener la última palabra, pero la verdad era que yo no iba a retroceder. Había luchado por mi libertad, mi vida, y ahora lucharía por la casa que construí. No dejaría que me la quitara también. Los siguientes días fueron un torbellino de papeles, consultas legales y más cartas del abogado de Juan. Era como estar de nuevo en el ojo del huracán, luchando por mi derecho a vivir como quería, pero esta vez era diferente. Esta vez estaba lista. Ya había sobrevivido lo peor. Ya había recuperado el control de mi vida. La casa, aunque llena de recuerdos dolorosos, era mía ahora. Y la defendería con todo lo que tenía. Pero incluso mientras me preparaba para la próxima ronda, no podía evitar sentir un orgullo silencioso. Había llegado tan lejos. Había sobrevivido y seguiría sobreviviendo, sin importar qué. Mientras miraba por la ventana,
Viendo el sol ponerse, me di cuenta de algo. No era solo una pelea por la casa, o por mis finanzas, o por mi futuro. Era una pelea por mi paz mental y estaba lista para ganar. Sin importar qué viniera, enfrentaría lo que fuera con la frente en alto, porque ya había probado algo más importante, que yo tenía el control de mi propia vida, y eso valía más que cualquier cosa. La pelea por la casa no era algo que había anticipado. Tras el fallo en la corte, sentía que todo por lo que trabajé, la paz, la tranquilidad, la estabilidad que luché por recuperar, se me escapaba lentamente de las manos. Juan dejó claro que no estaba listo para rendirse aún, y esta vez no se trataba solo de él o Samantha tratando de manipularme. Esto era por su codicia, su deseo de siempre tener control sobre algo, sin importar lo que costara. Yo ya había decidido, no iba a vender. No podía, no después de todo lo que había pasado, esta casa, este lugar. Era mi última pieza de independencia. No era solo un edificio, era un símbolo de todo por lo que había luchado. Pero mientras los días pasaban y el abogado de Juan enviaba una carta tras otra, sentía la presión creciendo. Tenía que responder. Tenía que contraatacar, o perdería todo lo que había reconstruido con tanto esfuerzo. No sabía cuánto tiempo podría seguir así. Los costos legales me estaban comiendo viva, y el constante bombardeo de cartas y amenazas me agotaba. Había pasado por esto antes, pero esta vez se sentía diferente. Esta vez no era solo por mí, era por mi futuro, mi paz. La vida que quería llevar. Había pasado demasiados años siendo arrastrada por el lodo, por gente que no entendía que yo era capaz de tomar mis propias decisiones. Samantha permanecía callada, como lo había estado por semanas. Aún no había aceptado del todo los cambios entre nosotras. Podía ver el peso de la situación en ella, pero no sabía cómo manejarlo. Siempre había sido la que estaba en el fondo, la que dependía de mí, la que manipulaba la situación para que se ajustara a sus necesidades. Ahora tenía que enfrentar las consecuencias de sus acciones. Una tarde, tras una llamada particularmente estresante con mi abogado, me encontré parada en el porche otra vez, mirando el jardín. La paz de ese lugar parecía tan lejana, casi irreal en medio de todo lo que estaba pasando. Había pasado tantos años intentando proteger a mi hija, tratando de hacer las cosas bien para ella, para nosotras. Pero estaba empezando a darme cuenta que la vida que quería para ella, la que soñé, se estaba desvaneciendo. No podía protegerla más. Ella tenía que aprender a valerse por sí misma. No estaba preparada para el golpe en la puerta esa noche. Cuando abrí, encontré a Samantha parada ahí, con la cara hinchada de tanto llorar. Por un momento, sentí una punzada de preocupación, pero luego habló y sus palabras me tomaron desprevenida. «Lo siento», dijo, su voz temblando. «He sido una idiota. Te he lastimado. Y ni siquiera me daba cuenta. No sabía qué decir». Había pasado tantos años intentando hacerla ver las consecuencias de sus elecciones, pero nunca lo había logrado. Y ahora, aquí estaba, finalmente admitiendo que estaba equivocada. «He sido egoísta», continuó, sus ojos húmedos con lágrimas contenidas. «Estaba tan metida en mis propios problemas, en mi miedo a perderte, que no pensé en todo lo que has pasado. No vi que solo intentabas protegerme, hacer lo mejor para mí. Y lo siento por todas las veces que te hice sentir que no importabas. Sí importas». Más que nada, no sabía cómo responder. Había esperado este momento, pero ahora que estaba aquí, no estaba segura si podía soltar el enojo, el dolor, los años de frustración, pero había algo en sus ojos, en la forma en que hablaba, que me hizo creer que finalmente estaba entendiendo. «No espero que me perdones», añadió, limpiándose los ojos, «pero quiero intentarlo. Quiero arreglar las cosas. Quiero ser la hija que mereces». Hubo un silencio entre nosotras, el peso de todo lo que habíamos pasado flotando en el aire.
pero por primera vez en años. Sentí que había una posibilidad de sanar. Tal vez no sería fácil, tal vez no pasaría de la noche a la mañana, pero esto era el comienzo de algo nuevo. No sé si pueda olvidar todo. Samantha, dije suavemente, mi voz cargada de emoción, pero estoy dispuesta a intentarlo también. Lo tomaremos paso a paso. Ella asintió. Y por primera vez en mucho tiempo, vi un destello de la persona que siempre esperé que fuera, no perfecta, no sin defectos, pero alguien que podía aprender, que podía crecer. Las siguientes semanas fueron más tranquilas. Samantha empezó a trabajar más duro en su empleo, llegando a tiempo, tomando más responsabilidad. No era fácil para ella. Tropezaba, cometía errores, pero cada vez se levantaba, lo intentaba de nuevo y daba otro paso adelante. Veía el cambio, aunque fuera lento, no era perfecto, pero era progreso. Mientras tanto, Juan seguía con sus intentos de obligarme a vender la casa. Cada carta de su abogado era como otro golpe, otro intento de romper mi voluntad, pero no dejaba que me sacudiera. No iba a rendirme, no esta vez. Sabía que no podía cambiar el pasado, no podía deshacer los años de errores y arrepentimientos que nos habían llevado hasta aquí, pero también sabía que tenía control sobre mi futuro, y si eso significaba mantenerme firme contra Juan, contra Samantha, contra cualquiera que intentara quitarme mi paz, entonces lo haría. Un día, mientras estaba en la mesa de la cocina, con una taza de café, tomé la última carta del abogado de Juan. Ya me había preparado para este momento. No iba a retroceder. Doblé la carta. La puse a un lado y dirigí mi atención a la ventana, viendo la luz del sol filtrarse entre los árboles del jardín. Por primera vez en mucho tiempo, sentí una calma apoderarse de mí. Había luchado por todo lo que tenía, por mi vida, mi dignidad, mi libertad, y no dejaría que nadie me lo quitara. No ahora, no nunca, con el paso de los días. Sentía el peso del pasado levantándose lentamente. Había recuperado a mi hija, de alguna manera. Había recuperado mi vida y ya no tenía miedo del futuro, lo que viniera después. Estaba lista para enfrentarlo, porque esta vez no solo estaba sobreviviendo, estaba viviendo y nada, nadie podía quitarme eso. El sol empezaba a ponerse mientras estaba en la sala, mi mirada deteniéndose en las paredes familiares de la casa. Habían pasado meses desde la batalla en la corte, meses desde que todo cambió, y aún así, sentía como si el tiempo se hubiera detenido. La casa estaba tranquila, más pacífica que nunca. La tensión constante que antes flotaba en el aire se había disipado, reemplazada por un silencio casi suave, un silencio que había luchado tanto por crear, un silencio que era mío para conservar. Samantha había avanzado mucho en poco tiempo. Su transformación no era drástica, no era de película, pero era real. Estaba trabajando ahora, ahorrando para su propio lugar, y por primera vez en mucho tiempo podía ver un futuro para ella. Estaba creciendo, aprendiendo a ser independiente, de una manera que una vez soñé para ella. No era fácil, pero era progreso. No era la misma niña que había intentado proteger por años. Y tal vez eso estaba bien. Tenía que encontrar su propio camino. Como yo lo hice, ya no podía cargarla en mis hombros. La paz que teníamos ahora no era perfecta. Aún había silencios incómodos, resentimientos flotando en el aire de vez en cuando, pero había un entendimiento mutuo, una aceptación de que las cosas habían cambiado. Samantha ya no me veía como un obstáculo o alguien a quien manipular. No teníamos una relación perfecta, pero estábamos trabajando en ella. Juan, por otro lado, era otra historia. Aunque había retrocedido en sus intentos legales por ahora, sabía que no debía creer que realmente había terminado. No había renunciado a intentar que vendiera la casa, a vender mi vida. Pero ya le había probado, a él y a mí misma.
que ya no era la misma mujer que era cuando se fue. Él ya no tenía control sobre mí. Había luchado por mi derecho a vivir independientemente y no dejaría que me lo quitara. No ahora, no nunca. Me levanté del sofá y caminé hacia la ventana, mirando el jardín. Era un lugar pequeño, tranquilo, pero era mío. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí gratitud por él. Las flores que planté con mis propias manos, los árboles que crecieron más altos cada año, todo era mío. Un testimonio de la vida que construí, una vida por la que luché contra viento y marea. Un golpe en la puerta me sacó de mis pensamientos. Me giré, dudando al principio, pero luego reconocí el rostro familiar en la entrada. Era Samantha, sosteniendo una caja pequeña en las manos, luciendo un poco nerviosa. «Mamá, ¿puedo entrar?», preguntó, su voz más suave de lo usual. Asentí, haciéndome a un lado para dejarla pasar. Dudó un momento antes de entrar, sus ojos recorriendo la habitación. Hubo un breve silencio antes de que hablara de nuevo, la caja aún apretada en sus manos. Encontré algo», dijo, su voz teñida de incertidumbre. «Es de cuando era pequeña. Pensé que querrías verlo». La miré con curiosidad mientras ponía la caja, con cuidado en la mesa del café, cuando la abrió. Una ola de recuerdos inundó mi mente. Adentro había fotos antiguas, imágenes de Samantha y yo cuando ella era niña, de un tiempo antes del dolor. Antes de que la distancia entre nosotras creciera, había una de nosotras en la playa, su sonrisa amplia mientras sostenía un caracol que encontró, otra de ella sentada en mis piernas, ambas riendo. Eran momentos que había olvidado, momentos antes de que todo se complicara. Tragué duro, sintiendo un nudo en la garganta. Por un segundo, no pude encontrar las palabras. Ver estas fotos, estas imágenes de la madre e hija que éramos, despertó algo profundo dentro de mí. Estaba tan enfocada en el dolor, en la traición, que olvidé lo bueno, el amor que habíamos compartido. «Recuerdo esto», dije en voz baja, tomando la foto de nosotras en la playa. «Estabas tan feliz. Estábamos tan felices». Samantha asintió, sus ojos suavizándose. «Lo sé. Yo también lo recuerdo. Mamá, extraño eso. Extraño lo que éramos». Las palabras flotaron entre nosotras, pesadas con el peso de todo lo que habíamos pasado, pero también llenas del potencial de lo que aún podíamos ser. Podía ver la sinceridad en sus ojos. Estaba intentando, de verdad intentando, y por primera vez en tanto tiempo sentí una chispa de esperanza. Esperanza de que pudiéramos reconstruir, aunque significara empezar desde cero. «Yo también extraño eso», respondí, mi voz apenas un susurro. «Pero aún podemos tener algo. Aún podemos encontrar un camino de vuelta». Se sentó a mi lado en el sofá y por primera vez en mucho tiempo éramos solo madre e hija otra vez. No teníamos todas las respuestas. No teníamos una relación perfecta, pero nos teníamos la una a la otra. Y eso era suficiente. El silencio entre nosotras no era incómodo esta vez, era pacífico. Mientras estábamos juntas, mirando las fotos antiguas, me di cuenta de que tenía algo que no había tenido en años: paz. Había luchado por ella y la había ganado. El futuro seguía siendo incierto. Habría desafíos por delante y el camino no siempre sería fácil, pero había probado a mí misma, a Juan, a Samantha, que era fuerte, que era capaz, que yo tenía el control de mi vida y lo que viniera después lo enfrentaría a mi manera, con mi hija a mi lado. Ya no éramos solo madre e hija, éramos dos mujeres que habían aprendido a valerse por sí mismas, que habían pasado por el infierno y salido más fuertes. Juntas construiríamos un nuevo futuro, paso a paso, y mientras el sol se ponía en otro día, sabía que lo peor había quedado atrás. La batalla había terminado, y ahora, finalmente, podía descansar, porque lo había logrado. Gracias por escuchar.
No olvides suscribirte y comparte tu historia en los comentarios. Tu voz importa. La tormenta aún no había terminado del todo. Samantha y Juan no habían renunciado por completo. Aunque sus esfuerzos se habían debilitado por ahora, los conocía demasiado bien. Encontrarían una manera de intentar recuperar el control. Era solo cuestión de tiempo, pero por ahora había paz. Una paz frágil, pero paz al fin. Samantha, para mi sorpresa, empezó a hacer pequeños esfuerzos por ser responsable. Encontró un trabajo de medio tiempo en una librería. No era mucho, pero era un comienzo. No lo comenté, no la felicité. Tenía que saber, en el fondo, que esto era el inicio de algo mucho más grande. Tenía que aprender a valerse por sí misma, como yo aprendí a valerme sola después de que Juan se fue una noche. Mientras estaba en la mesa de la cocina, revisando unas cartas viejas que había pospuesto por años, escuché sus pasos acercándose. Se quedó en la entrada, sus ojos dudosos, pero ya no llenos de la arrogancia de antes. «Tengo un turno este fin de semana», dijo en voz baja, sus manos nerviosamente torciendo el borde de su suéter. «No es mucho, pero es un comienzo, ¿verdad?» Levanté la vista de la carta frente a mí, encontrando su mirada. Su rostro, que antes estaba tan cerrado y a la defensiva, era más suave ahora. Vulnerable de una manera que no había visto. «Es un comienzo», dije simplemente, sin querer presionarla demasiado. Esto no era algo que podía arreglar por ella, sin importar cuánto quisiera. Ella asintió. Luego dudó antes de dar un paso más cerca. «Mamá, solo quiero que sepas que no quería que las cosas llegaran a este punto». No sabía cómo manejarlo y pensé que estaba ayudando, pero no era así. Sus palabras me golpearon como una ola, sorprendiéndome por su honestidad. Por tanto tiempo, yo había sido la que pedía disculpas, la que se desvivía por arreglar las cosas, por tapar las grietas en nuestra relación, pero escucharla admitir que estaba equivocada, que estaba dispuesta a reconocer el daño que causó, fue un momento que no esperaba. «Lo sé, Samantha», dije, mi voz baja pero firme. «Lo sé, y está bien, pero ahora tienes que empezar a hacerte responsable». Ella asintió de nuevo, tragando con fuerza. «Estoy intentándolo. Mamá, de verdad lo estoy. No sabía cómo sería nuestro futuro. No sabía si las cosas volverían a ser como antes, o si siquiera podrían serlo. Pero en ese momento hubo un cambio, un entendimiento nuevo entre nosotras, una especie de reconocimiento tácito de que ambas teníamos trabajo por hacer. Pero al menos ahora ella estaba intentándolo, y eso era más de lo que jamás esperé de ella. Las siguientes semanas se sintieron como un deshielo lento de viejas tensiones. Samantha mantuvo su distancia, pero de una manera menos confrontacional. Se enfocó en su trabajo, pasaba más tiempo fuera de la casa y podía ver cómo empezaba a cambiar. Poco a poco. No era un cambio drástico, no era una transformación de la noche a la mañana, pero había momentos, pequeños momentos, en los que veía destellos de la persona que podría ser, y eso me daba esperanza. Juan, por otro lado, se había retirado por completo tras el fallo de la corte. No intentó contactarme directamente, y su abogado dejó de enviar cartas amenazantes. Era como si el peso de la batalla legal finalmente hubiera aplastado su determinación. Me gustaría pensar que había terminado de intentar controlarme, que había aceptado el resultado, pero lo conocía demasiado bien. Nunca soltaba tan fácil. Una tarde recibí una llamada inesperada. Era del abogado de Juan. «Solo quiero informarle que el señor Ramírez está considerando vender su parte de la casa, que alguna vez poseyeron juntos», dijo, su voz educada, desapegada. «Tiene derecho legal a la mitad del valor de la propiedad y tiene la intención de reclamarlo». La noticia me golpeó como un puñetazo en el estómago. Ya había luchado tanto por mi independencia, mi dignidad, mi control sobre mi vida,
Y ahora parecía que Juan quería quitarme algo más. La casa. El único lugar que había sido mío, en el que había puesto todo mi esfuerzo. No era solo por el dinero. No del todo. Era por el principio. Era Juan recordándome que aún podía tomar algo de mí. Hice una pausa larga, asimilando la noticia. Sería una batalla legal, sin duda larga. Sabía que no podía permitirme arrastrar esto por los tribunales otra vez. Podía sentir la ansiedad de siempre creciendo, pero la aparté rápidamente. Había peleado esta pelea antes, y podía hacerlo de nuevo. No, dije con firmeza. Dígale al señor Ramírez que no tengo intención de vender la casa. Si quiere su parte, que lo lleve a la corte. No me dejaré intimidar para rendirme. El abogado suspiró, claramente decepcionado. Muy bien, le informaré de su decisión. Colgué y me quedé en silencio un momento, mis dedos apretando el teléfono con fuerza. No me sorprendía el último movimiento de Juan. Era exactamente lo que esperaba. No había terminado. No me dejaría tener la última palabra, pero la verdad era que yo no iba a retroceder. Había luchado por mi libertad, mi vida. Y ahora lucharía por la casa que construí. No dejaría que me la quitara también. Los siguientes días fueron un torbellino de papeles, consultas legales y más cartas del abogado de Juan. Era como estar de nuevo en el ojo del huracán, luchando por mi derecho a vivir como quería. Pero esta vez era diferente. Esta vez estaba lista. Ya había sobrevivido lo peor. Ya había recuperado el control de mi vida. La casa, aunque llena de recuerdos dolorosos, era mía ahora. Y la defendería con todo lo que tenía. Pero incluso mientras me preparaba para la próxima ronda, no podía evitar sentir un orgullo silencioso. Había llegado tan lejos. Había sobrevivido. Y seguiría sobreviviendo, sin importar qué. Mientras miraba por la ventana, viendo el sol ponerse, me di cuenta de algo. No era solo una pelea por la casa, o por mis finanzas, o por mi futuro. Era una pelea por mi paz mental y estaba lista para ganar. Sin importar qué viniera, enfrentaría lo que fuera con la frente en alto, porque ya había probado algo más importante, que yo tenía el control de mi propia vida, y eso valía más que cualquier cosa. La pelea por la casa no era algo que había anticipado. Tras el fallo en la corte, sentía que todo por lo que trabajé, la paz, la tranquilidad, la estabilidad que luché por recuperar, se me escapaba lentamente de las manos. Juan dejó claro que no estaba listo para rendirse aún, tratando de manipularme. Esto era por su codicia, su deseo de siempre tener control sobre algo, sin importar lo que costara. Yo ya había decidido, no iba a vender. No podía. No después de todo lo que había pasado. Esta casa, este lugar, era mi última pieza de independencia. No era solo un edificio, era un símbolo de todo por lo que había luchado. Pero mientras los días pasaban y el abogado de Juan enviaba una carta tras otra, sentía la presión creciendo. Tenía que responder. Tenía que contraatacar o perdería todo lo que había reconstruido con tanto esfuerzo. No sabía cuánto tiempo podría seguir así. Los costos legales me estaban comiendo viva y el constante bombardeo de cartas y amenazas me agotaba. Había pasado por esto antes, pero esta vez se sentía diferente. Esta vez no era solo por mí, era por mi futuro, mi paz, la vida que quería llevar. Había pasado demasiados años siendo arrastrada por el lodo, por gente que no entendía que yo era capaz de tomar mis propias decisiones. Samantha permanecía callada, como lo había estado por semanas. Aún no había aceptado del todo los cambios entre nosotras. Podía ver el peso de la situación en ella, pero no sabía cómo manejarlo. Siempre había sido la que estaba en el fondo, la que dependía de mí, la que manipulaba la situación para que se ajustara a sus necesidades. Ahora tenía que enfrentar las consecuencias de sus acciones. Una tarde, tras una llamada particularmente estresante con mi abogado, me encontré parada en el porche otra vez, mirando el jardín.
La paz de ese lugar parecía tan lejana, casi irreal en medio de todo lo que estaba pasando. Había pasado tantos años intentando proteger a mi hija, tratando de hacer las cosas bien para ella, para nosotras, pero estaba empezando a darme cuenta que la vida que quería para ella, la que soñé, se estaba desvaneciendo. No podía protegerla más. Ella tenía que aprender a valerse por sí misma. No estaba preparada para el golpe en la puerta esa noche. Cuando abrí, encontré a Samantha parada ahí, con la cara hinchada de tanto llorar. Por un momento, sentí una punzada de preocupación, pero luego habló y sus palabras me tomaron desprevenida. Lo siento, dijo, su voz temblando. He sido una idiota. Te he lastimado y ni siquiera me daba cuenta. No sabía qué decir. Había pasado tantos años intentando hacerla ver las consecuencias de sus elecciones, pero nunca lo había logrado y ahora aquí estaba, finalmente admitiendo que estaba equivocada. He sido egoísta, continuó, sus ojos húmedos con lágrimas contenidas. Estaba tan metida en mis propios problemas, en mi miedo a perderte, que no pensé en todo lo que has pasado. No vi que solo intentabas protegerme, hacer lo mejor para mí. Y lo siento por todas las veces que te hice sentir que no importabas. Sí importas. Más que nada, no sabía cómo responder. Había esperado este momento, pero ahora que estaba aquí, no estaba segura si podía soltar el enojo, el dolor, los años de frustración, pero había algo en sus ojos, en la forma en que hablaba, que me hizo creer que finalmente estaba entendiendo. No espero que me perdones, añadió, limpiándose los ojos. Pero quiero intentarlo. Quiero arreglar las cosas. Quiero ser la hija que mereces. Hubo un silencio entre nosotras, el peso de todo lo que habíamos pasado flotando en el aire, pero por primera vez en años. Sentí que había una posibilidad de sanar. Tal vez no sería fácil, tal vez no pasaría de la noche a la mañana, pero esto era el comienzo de algo nuevo. No sé si pueda olvidar todo. Samantha, dije suavemente, mi voz cargada de emoción, pero estoy dispuesta a intentarlo también. Lo tomaremos paso a paso. Ella asintió, y por primera vez en mucho tiempo vi un destello de la persona que siempre esperé que fuera, no perfecta, no sin defectos, pero alguien que podía aprender, que podía crecer. Las siguientes semanas fueron más tranquilas. Samantha empezó a trabajar más duro en su empleo, llegando a tiempo, tomando más responsabilidad. No era fácil para ella. Tropezaba, cometía errores, pero cada vez se levantaba. Lo intentaba de nuevo y daba otro paso adelante. Veía el cambio, aunque fuera lento. No era perfecto, pero era progreso. Mientras tanto, Juan seguía con sus intentos de obligarme a vender la casa. Cada carta de su abogado era como otro golpe, otro intento de romper mi voluntad. Pero no dejaba que me sacudiera. No iba a rendirme. No esta vez. Sabía que no podía cambiar el pasado. No podía deshacer los años de errores y arrepentimientos que nos habían llevado hasta aquí, pero también sabía que tenía control sobre mi futuro. Y si eso significaba mantenerme firme contra Juan, contra Samantha, contra cualquiera que intentara quitarme mi paz, entonces lo haría. Un día, mientras estaba en la mesa de la cocina, con una taza de té, tomé la última carta del abogado de Juan. Ya me había preparado para este momento. No iba a retroceder. Doblé la carta, la puse a un lado y dirigí mi atención a la ventana, viendo la luz del sol filtrarse entre los árboles del jardín. Por primera vez en mucho tiempo, sentí una calma apoderarse de mí. Había luchado por todo lo que tenía, por mi vida, mi dignidad, mi libertad. Y no dejaría que nadie me lo quitara. No ahora, no nunca, con el paso de los días. Sentíale el peso del pasado, levantándose lentamente. Había recuperado a mi hija. De alguna manera, había recuperado mi vida
y ya no tenía miedo del futuro. Lo que viniera después, estaba lista para enfrentarlo, porque esta vez no solo estaba sobreviviendo, estaba viviendo y nada, nadie podía quitarme eso. El sol empezaba a ponerse mientras estaba en la sala, mi mirada deteniéndose en las paredes familiares de la casa. Habían pasado meses desde la batalla en la corte, meses desde que todo cambió, y aún así, sentía como si el tiempo se hubiera detenido. La casa estaba tranquila, más pacífica que nunca. La tensión constante que antes flotaba en el aire se había disipado, reemplazada por un silencio casi suave, un silencio que había luchado tanto por crear, un silencio que era mío para conservar. Samantha había avanzado mucho en poco tiempo. Su transformación no era drástica, no era de película, pero era real. Estaba trabajando ahora, ahorrando para su propio lugar, y por primera vez en mucho tiempo podía ver un futuro para ella. Estaba creciendo, aprendiendo a ser independiente de una manera que una vez soñé para ella. No era fácil, pero era progreso. No era la misma niña que había intentado proteger por años, y tal vez eso estaba bien. Tenía que encontrar su propio camino. Como yo lo hice, ya no podía cargarla en mis hombros. La paz que teníamos ahora no era perfecta. Aún había silencios incómodos, resentimientos flotando en el aire de vez en cuando, pero había un entendimiento mutuo, una aceptación de que las cosas habían cambiado. Samantha ya no me veía como un obstáculo o alguien a quien manipular. No teníamos una relación perfecta, pero estábamos trabajando en ella. Juan, por otro lado, era otra historia. Aunque había retrocedido en sus intentos legales por ahora, sabía que no debía creer que realmente había terminado. No había renunciado a intentar que vendiera la casa, a vender mi vida. Pero ya le había probado, a él y a mí misma, que ya no era la misma mujer que era cuando se fue. Él ya no tenía control sobre mí. Había luchado por mi derecho a vivir independientemente, y no dejaría que me lo quitara. No ahora, no nunca. Me levanté del sofá y caminé hacia la ventana, mirando el jardín. Era un lugar pequeño, tranquilo, pero era mío. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí gratitud por él. Las flores que planté con mis propias manos, los árboles que crecieron más altos cada año, todo era mío. Un testimonio de la vida que construí, una vida por la que luché contra viento y marea. Un golpe en la puerta me sacó de mis pensamientos. Me giré, dudando al principio, pero luego reconocí el rostro familiar en la entrada. Era Samantha, sosteniendo una caja pequeña en las manos, luciendo un poco nerviosa. «Mamá, ¿puedo entrar?», preguntó, su voz más suave de lo usual. Asentí, haciéndome a un lado para dejarla pasar. Dudó un momento antes de entrar, sus ojos recorriendo la habitación. Hubo un breve silencio antes de que hablara de nuevo, la caja aún apretada en sus manos. Encontré algo», dijo, su voz teñida de incertidumbre. «Es de cuando era pequeña. Pensé que querrías verlo». La miré con curiosidad, mientras ponía la caja con cuidado en la mesa del café. Cuando la abrió, una ola de recuerdos inundó mi mente. Adentro había fotos antiguas, imágenes de Samantha y yo cuando ella era niña, de un tiempo antes del dolor. Antes de que la distancia entre nosotras creciera, había una de nosotras en la playa, su sonrisa amplia mientras sostenía un caracol que encontró, otra de ellas sentada en mis piernas, ambas riendo. Eran momentos que había olvidado, momentos antes de que todo se complicara. Tragué duro, sintiendo un nudo en la garganta. Por un segundo, no pude encontrar las palabras. Ver estas fotos, estas imágenes de la madre e hija que éramos, despertó algo profundo dentro de mí. Estaba tan enfocada en el dolor, en la traición, que olvidé lo bueno, el amor que habíamos compartido. «Recuerdo esto», dije en voz baja, tomando la foto de nosotras en la playa. «Estabas tan feliz. Estábamos tan felices». Samantha asintió, sus ojos suavizándose. «Lo sé. Yo también lo recuerdo, mamá».
Extraño eso. Extraño lo que éramos. Las palabras flotaron entre nosotras, pesadas con el peso de todo lo que habíamos pasado, pero también llenas del potencial de lo que aún podíamos ser. Podía ver la sinceridad en sus ojos. Estaba intentando, de verdad intentando. Y por primera vez en tanto tiempo, sentí una chispa de esperanza. Esperanza de que pudiéramos reconstruir, aunque significara empezar desde cero. Yo también extraño eso, respondí, mi voz apenas un susurro. Pero aún podemos tener algo, aún podemos encontrar un camino de vuelta. Se sentó a mi lado en el sofá, y por primera vez en mucho tiempo, éramos solo madre e hija otra vez. No teníamos todas las respuestas. No teníamos una relación perfecta, pero nos teníamos la una a la otra. Y eso era suficiente. El silencio entre nosotras no era incómodo esta vez. Era pacífico. Mientras estábamos juntas, mirando las fotos antiguas, me di cuenta de que tenía algo que no había tenido en años. Paz. Había luchado por ella y la había ganado. El futuro seguía siendo incierto. Habría desafíos por delante y el camino no siempre sería fácil. Pero había probado a mí misma, a Juan, a Samantha, que era fuerte, que era capaz, que yo tenía el control de mi vida y lo que viniera después lo enfrentaría a mi manera, con mi hija a mi lado. Ya no éramos solo madre e hija, éramos dos mujeres que habían aprendido a valerse por sí mismas, que habían pasado por el infierno y salido más fuertes. Juntas construiríamos un nuevo futuro, paso a paso. Y mientras el sol se ponía en otro día, sabía que lo peor había quedado atrás. La batalla había terminado. Y ahora, finalmente, podía descansar, porque lo había logrado. Gracias por escuchar. No olvides suscribirte y comparte tu historia en los comentarios. Tu voz importa. Nos vemos pronto.